Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Gracias una vez más por estar aquí en este día tan especial. Digo especial como cada domingo que tiene un valor agregado, el valor agregado de este es que hemos iniciado una nueva serie expositiva, el libro de Romanos, este libro tan importante y tan singular, al cual hemos puesto de título, pues, vacunados contra la incertidumbre, manteniendo la sensibilidad del momento. Y esta mañana en nuestro tiempo en vivo, vía nuestra plataforma de Zoom, hemos iniciado formalmente. Permita darle un tip y vamos a ir a medida que sigamos dando más alcances particulares. Estamos intentando tener dentro de esta gran serie de libros romanos, tener miniseries muy prácticas que nos lleven durante una semana. Esto es, domingos en la mañana, domingos por la noche y jueves. Hoy aquí en la noche del domingo, aquí vía YouTube, es la segunda de 3 presentaciones. La primera fue esta mañana, usted la puede encontrar en nuestra cuenta de Facebook, en la página Iglesia Bíblica Maranga Oficial, ¿no es cierto? Y la del jueves será en vivo, así que le animamos a que no pierda la hilación, se mantenga en contacto. Gracias por haberlo hecho en nuestra serie sobre el libro de Hechos, ¿no es cierto? Donde estábamos animando a contagiar a Cristo. Así que ya estamos ahí listos para seguir con esta gran introducción. Permítame irle diciendo, este libro de Romanos, esta epístola a los Romanos, contiene o tiene la introducción más amplia. ¿Por qué? Permítame, repito, ir diciendo algunas cosas. Esta iglesia de Roma está, como su nombre lo indica, en el lugar más importante de ese momento. El imperio romano, el imperio dominante, había copado todo lo que conocían como su mundo. Y entonces Roma era la capital de ese imperio. Ahora imagínese tener la oportunidad de estar ahí y testificar. Claro, eso suena bonito y qué privilegio, pero como vimos aún en el libro de Hechos, mire las circunstancias a través de las cuales Dios llevaría a cumplir este propósito. Y eso está seguro, Dios cumplirá sus propósitos. Lo que no sabemos es el plan, cómo. No nos cabe duda que Dios siempre tiene un plan para todos nosotros, para cumplir sus propósitos, a veces de maneras insospechadas, a veces un tanto desagradables, pero no por eso inseguras. Y ahora Pablo ya está terminando el libro de Hechos, lo dejamos ahí en Roma. Y aquí, esta epístola más o menos se sitúa aproximadamente en el tercer viaje misionero de Pablo, ¿no es cierto? Después de haber pasado por Corinto, etc. Y entonces ahí está escribiendo a estos hermanos, a los cuales nunca había visto. Esta es una de las 2 iglesias que él que no formó, que no estableció, algunos dicen sembrar, ¿no es cierto?, iglesias, que no estableció directamente en persona. ¿Cómo lo hizo? Por sus discípulos. Por ello el anhelo de Pablo, como él va a manifestar, de tener entre ellos un fruto directo. Así que ahora está en la capital del mundo. Imagínese qué privilegio, como hoy, pensar en lo que fuera la capital del mundo, ¿no? Y qué oportunidad. Entonces, dado este contexto, nos estamos preguntando cómo desarrollar un ministerio de alcance mundial. Esta mañana vimos que el primer reto de este desafío es conformándonos en un ministro espiritual. Claro que sí, lo primero, Dios usa siempre personas. Y en esta noche vamos a ver cómo desarrollar un ministerio de alcance mundial. Vamos a ver compartiendo el mensaje celestial. Miren lo que estamos tratando de establecer la lógica. Si es de alcance mundial, no puede ser nuestro mensaje de alcance local, sería no pertinente. Estaría condenado al fracaso desde ya, ¿no? Si el alcance debe ser macro, no puede ser nuestro mensaje a comunicar de nivel o alcance micro. ¿Cómo desarrollar un ministerio de alcance mundial? Compartiendo el mensaje celestial, el mensaje universal, que ahorita lo vamos a detallar. Así que mire qué privilegio de tener tremendo mensaje. Acompáñenos en los siguientes minutos para darnos cuenta de qué características tenía este mensaje celestial. Antes, como siempre, le invito a que tengamos unos segundos de oración. Gracias, Señor, por esta oportunidad de abrir tu palabra. Tu palabra es verdad. Y recordar cómo tú tienes el propósito que dijeras a tus discípulos, sigue vigente, de hacer discípulos a todas las naciones. Y Señor, dentro de tu estrategia, qué oportunidad, qué privilegio
estar en la capital del mundo y desde allí compartir tu palabra. Señor, que podamos nosotros también tener esa visión de conformarnos, de desarrollar un ministerio de alcance mundial. Bendice estos minutos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo desarrollar un ministerio de alcance mundial? En segundo lugar, compartiendo el mensaje celestial. Este mensaje celestial, recuerdan, dijimos, tiene que ver con el Evangelio. Termina el versículo 1, apartado para el Evangelio de Dios. Noten, no era un Evangelio de una iglesia, no era el Evangelio en el sentido particular de Pablo, que Pablo va a decir mi Evangelio, pero lo decía es como cuando alguien dice mi iglesia, en el sentido, no es que la iglesia nos pertenece, a propósito, nosotros pertenecemos a la iglesia, pero en el sentido de que era un evangelio que él no había inventado. Él va a decir en otros libros que él no lo recibió por revelación humana, sino directamente de Dios. Y vamos a ver justamente qué características tiene este mensaje celestial. Tiene tres grandes características a su vez, y no es coincidencia porque están relacionadas justamente con la persona de Dios, con la triunidad. Y este mensaje celestial, en primer lugar, es un mensaje procedente de Dios Padre, nos dice el versículo 2. Nos dice ahí, versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Dios de la Biblia, él en primer lugar ha dado este mensaje celestial como un mensaje que fue prometido. Y este es un tema relevante, a decir de grandes maestros de la Biblia, hoy todavía vigentes y vivos entre nosotros a nivel mundial, van a decir que una de las palabras, conceptos más resaltantes en que se resume el Antiguo Testamento, tal vez el más importante, se llama la promesa. Promesa que aparece allí de manera embrionaria, ¿no? De manera, ¿no es cierto?, aparentemente incipiente, allí en Génesis 3:15, ¿no? El protoevangelio, como algunos han llamado allí, donde él anunciaba lo que esto implicaba. Así que era un evangelio prometido, un evangelio que fue prometido, y Dios honra cada promesa que tiene. Ninguna de sus palabras cabe a tierra, y a través de toda la historia del Antiguo Testamento se fue incubando. Hemos visto cómo se fue desarrollando, y aquí vamos a ver que no solamente fue prometido por Dios Padre, sino desde el pasado, y dice el texto que él había prometido antes. Así que esto no es algo nuevo. En las cosas bíblicas no existen las cosas nuevas. Ninguna cosa nueva es buena. Repito este trabalenguas. Ninguna cosa nueva es buena. La fe bíblica es una fe no solo antigua, milenaria, sino es con raíces eternas. Y él había prometido este evangelio desde antes. Así que no es algo de la moda, de la novedad, de la tendencia. No, era algo que había sido prometido desde antes. También este mensaje procedente de Dios Padre fue prometido desde antes por sus profetas. Y ahí están los elementos, ¿no es cierto?, que Dios usó, estos hombres que hablaron la palabra, ¿no es cierto?, los profetas que profetizaron, dice el apóstol Pedro. Así que está ahí, al leer a los profetas no estamos sino viendo cómo Dios desde antemano lo estaba anticipando. Una vez más, no es algo, no es cierto que se está improvisando, no, fue por sus profetas. ¿Y cómo lo hicieron estos profetas? Es un mensaje procedente de Dios Padre en su palabra, en las Escrituras. Dios dejó constancia de esto. No fueron palabras meramente orales, las cuales podría llevarse el aire, sino que quedó en las Escrituras. Qué privilegio que tenemos allá los profetas. Tal es a veces la reacción de frustración, por decirlo amablemente, de algunos enemigos de las Escrituras. En realidad, la incredulidad se torna así, que algunos de los argumentos que han tratado de decir ante la contundencia de la profecía, es decir, no, esto no pudo ser así. Estos profetas escribieron las cosas, sus profecías, después que se cumplieron. Cosa más equivocada, está la prueba histórica. Esto no es mérito del hombre, es mérito de Dios. Dios nos dejó este evangelio procedente de Dios Padre, que fue prometido desde el pasado por sus profetas en su palabra. En segundo lugar, este mensaje celestial es un mensaje pertinente a Dios Hijo. Hemos visto cómo tuvo que ver con Dios Padre. Es un mensaje pertinente a Dios el Hijo, porque el versículo 3 nos dice que este evangelio es acerca de su Hijo. Así que decir evangelio no es sino hablar de Jesucristo, del Hijo. Hablar del Hijo es hablar del evangelio. La buena nueva no es un concepto, es una persona. Y aquí está de este Hijo. Veamos lo que nos dice Pablo en esta
introducción, esta salutación, la más extensa de las epístolas, concerniente, pertinente a Dios el Hijo. Este Hijo tenía dos características especiales, tenía un derecho davídico. Dice ahí acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y esto nos prueba cómo él era literalmente el Señor, el Mesías, aquel que tendría que cumplir el pacto davídico, y para cumplir el pacto davídico, de ascender al trono de David, tendría que ser del linaje de la descendencia de David. Así que él tenía el derecho davídico. Él es el hijo de David, como dicen los evangelios también. Así que ese es el evangelio. Mire qué implicancia, ¿no es cierto? Mire la majestad, la autoridad. En segundo lugar, es un mensaje pertinente a Dios Hijo, hijo con demostrada deidad. Y dice que era del linaje de David según la carne. Versículo 4, que fue declarado hijo de Dios. No es que fue hecho, sino que fue reconocido y proclamado como tal. Como va a decir, por ejemplo, en 1 Timoteo, al final del capítulo 3, en esta doxología, que fue declarado, proclamado, anunciado como tal, como con esta demostrada deidad. Así que es pertinente este mensaje celestial a Dios Hijo. El Evangelio habla de Cristo, habla de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Y por último, es un mensaje celestial, es un mensaje potente de Dios Espíritu Santo. Y el versículo 4, completando esta triada, va a revelarnos su relación con el Espíritu Santo. Dice el versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder. Por eso hemos dicho, es un mensaje potente de Dios Espíritu Santo, según el Espíritu y Santidad. Su mismo nombre le indica. El Espíritu Santo es el instrumento, es una de las tres personas de la Trinidad, es el agente que Dios usa, por el cual justamente revela a Cristo en nuestra vida, por el cual va a producir esa santidad. Hay mucho que decir, pero intentemos resumir santidad en el sentido, en primer lugar, de separados. Ahora hemos sido separados por Él. Y va a producir también ese carácter distintivo, la revelación de la personalidad de Dios, la santidad, en cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. El Espíritu de santidad. El Espíritu Santo produce santidad. No produce caos, no produce griterío, no produce otras cosas que hoy parecieran ser el indicador de eso. Qué raro, qué cosa más extraña. El Espíritu Santo, pues lo que produce es santidad. Y si no es así, hay algo que no está bien. Pero también es un mensaje potente de Dios Espíritu Santo, potente para producir una vida resucitada. Recuerda, está hablando de Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Como dice también otro pasaje en Hebreos, si mal no recuerdo, el poder, ¿no es cierto?, una vida resucitada. El Espíritu Santo fue quien obró para la resurrección de entre los muertos. Y a propósito, es lo mismo que puede hacer en cada uno de nosotros mediante el Evangelio. Cuando oímos el Evangelio, cuando conocemos, comprendemos y creemos al Evangelio, Dios Espíritu Santo viene a nuestra vida, el Espíritu de Jesús, el vicario de Cristo, y este va a revelar a Cristo y va a producir justamente una vida de santidad separada de las cosas del mundo, reflejando ahora la persona de Cristo, y va a producir lo que llama Efesios, nos dio vida, ¿no es cierto?, la resurrección espiritual. Tremendo mensaje. No es un mensaje entonces humano, es un mensaje celestial para un alcance mundial. ¿Hace cuánto que no comparte este mensaje celestial? A veces, con seguro buena intención, hacemos terribles y peligrosas reducciones. Decimos entre muchos clichés, Dios te ama, es verdad, sí, pero no es toda la verdad, porque si fuera solo eso, en su amor Dios no puede condenar. Y ese es el peligro. Tenemos que mostrar al Dios de la Biblia tal como es, y no solo un aspecto o atributo, corriendo el riesgo de deformar en nuestro intento de informar. Entonces, este mensaje es un mensaje celestial. ¿Cuánto hace que no lo comparte? ¿Cuánto hace que no lo comparte así? O con mayor seriedad, lo ha hecho suyo, lo ha creído, ha recibido este mensaje, este evangelio, esta buena noticia. Pues justamente esa es la mejor buena noticia, de que ahora hay una nueva vida en Cristo para todo aquel que cree. ¿Cómo tener un ministerio de alcance mundial? Con un mensaje celestial. Que el Señor nos ayude a llevar, a proclamar, a desplegar este mensaje celestial a toda persona sin distingo de ningún tipo. Oremos. Señor, gracias por
este mensaje que un día también llegó a nosotros, lo escuchamos, lo entendimos y pusimos toda nuestra confianza en la revelación del Evangelio, que es Cristo. Y ahora tenemos vida eterna y ahora tenemos la responsabilidad de, habiendo sido receptores, de ser ahora redimidos, de ser, Señor, los que reproduzcamos, de aquellos que compartamos este mensaje celestial. Gracias por este medio que nos permite hacer por todo aquel que está oyéndonos, y en especial por aquellos que no tuvieran esta confianza. Que sea tu Espíritu Santo quien les esté hablando, convenciendo, y ellos, Señor, permitiendo, poniendo ellos su confianza en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.